dice en Lucas, capítulo 1, verso 14, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor y no beberá ni vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él en el Espíritu y en el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Este pasaje está hablando de Juan el Bautista y está anunciando cómo vendría como precursor de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, nuestro Señor Jesucristo ha venido en gloria. Si Juan el Bautista era motivo de gozo, ¿cuánto más Jesucristo, Dios mismo hecho carne? Dice que los ángeles anunciaban buenas nuevas a los hombres. Hermano, Dios es el Señor de todo, el que gobierna todo, el que lo discierne todo, el que lo sustenta todo. Y Él ha decidido amarnos, Señor. Él ha decidido amarnos, unirnos a Él, perdonarnos, justificarnos, redimirnos, santificarnos. Todo es de Él y para Él. Así que con eso en mente, oremos juntos al Señor, al Dios de nuestra salvación. Señor, te queremos pedir que tú, Padre, pongas en nuestras mentes, en nuestros corazones, tus pensamientos, tus deseos, Señor, que nuestras vidas vayan en pos de ti, Señor. Que nuestras vidas estén inclinadas, Señor, a traer gloria a tu nombre, Señor, a vivir una vida en santidad, Señor, que te agrade, que te glorifique. Han sido momentos, Señor, en los que hemos estado apartados unos de otros. Permítenos que en este tiempo que tú nos permites volvernos a congregarnos juntos, vayamos con una mentalidad como la de Pablo, Señor, a bendecir y a ser bendecidos por otros, a ser edificados y a edificar a otros. Jesús, trae gloria en tu nombre. Muestra tu poder, Señor, al sustentar tu iglesia, al predicar, Señor, a través de tus pastores, al traer palabra a través de tus pastores. Que en este momento lo que hagamos y todo lo que hagamos en nuestras vidas sea para alabarte, Señor. En tu nombre damos gracias. Amén y amén. Dice la palabra del Señor que los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué te parece si hoy juntos nos unimos a la creación que lo adora y lo exalta? Señor, te damos toda la honra y toda la gloria. Tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, el Señor de toda tu creación. Señor de la creación, de cielo, tierra y mar. Los cielos son tu santuario y en las alturas gloria a Dios. Señor de la creación, de cielo, tierra y mar. Los cielos son tu santuario y en las alturas gloria a Dios. Dice maravillas toda tu creación, dice santo, santo. El universo declara tu majestad. Tú eres santo, santo. Dios de toda creación, Dios de toda creación, Dios de toda creación. Dios de toda creación. Temprano en la mañana, tú lo celebraré. Cuando vengan a mí las tinieblas, a ti en la noche clamaré. Dios de maravillas toda tu creación, dice santo, santo. El universo declara tu majestad. Tú eres santo, santo. Dios de maravillas toda tu creación, dice santo, santo. El universo declara tu majestad. Tú eres santo, santo. Dios de toda creación, Dios de toda creación, Dios de toda creación. Dios de toda creación.
junto con la creación te decimos, Señor, aleluya. Señor, y hoy nos presentamos delante de ti reconociendo que tú eres nuestro Salvador y que no encontramos, Señor, la salvación en nuestra alma en algún otro lugar sino en ti, Señor. Por eso hoy te adoramos y te reconocemos, Señor. Te exaltamos, Padre. Bendito seas. Fuego y luz, la tierra se
Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Bendito eres tú, Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Hermanos, el tiempo del devocional de las ofrendas. Y te pido, vaya rápido a Lucas 19 y vamos a leer qué dice el Señor en la Escritura en el versículo 1 hasta el versículo 10. La Escritura nos habla de un hombre llamado Zaqueo, que era recaudador de impuestos, pero no solamente un recaudador de impuestos, sino que era el jefe de los recaudadores. Ahora, ¿qué era un recaudador? Principalmente eran gente judía que servía al pueblo de Roma para cobrar impuestos en su nombre, pero algo que sucedía con ellos es que ellos podían pedir dinero que requería Roma, pero aparte pedir un extra que ellos se quedaban y se enriquecían de esa forma. De hecho, el texto nos dice en Lucas 19 que este recaudador de impuestos era rico. Y dice que él va caminando y él quería ver a Jesús, él quería saber quién era Jesús. Y sube a un árbol. Este hombre era bajito y por ese motivo dice que no podía ver, entonces él sube al árbol para poder tener vista de Jesús. Cuando Jesús llega a ese punto, lo mira y le dice, Zaqueo, baja, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. En ese momento él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Y en ese momento todos estaban murmurando y diciendo, ¿qué onda con Jesús? O sea, ha ido a hospedarse, ha ido a quedarse con este hombre pecador que no sabe que es un recaudador. Y no solo un recaudador, el recaudador que es jefe de los recaudadores, que no sabe. Y dice que Zaqueo deprisa bajó y se fue con el Señor. Y quiero llamar tu atención a lo que dice en el versículo 8. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Hermano, lo que estaba haciendo Zaqueo era un hombre avaro, era un hombre abusivo, era un hombre que se vanagloriaba de sus riquezas. Lo podemos entender por el texto y por el contexto de todo lo que era un recaudador. Eran odiados, y te digo, ellos recolectaban dinero que ni siquiera era su trabajo, o sea, no era fruto de su trabajo. Le quitaban ese dinero a otros que sí lo habían trabajado para poder tenerlo para ellos mismos en nombre de Roma. O sea, tenían licencia para robar, de una forma dicha. Bueno, este hombre, después de estar con Jesús, le dice, Señor, yo voy a dar la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Seguramente lo hizo, y a muchos de seguro los defraudó. Tú te pones a pensar, ¿qué era lo más valioso en ese momento en la vida de Zaqueo? Antes de conocer a Jesús, era su dinero. Después de conocer a Jesús, le dice Señor. Y llama tu atención en esto. Señor, he aquí, Señor. Reconoció a Jesús como superior, como el Señor, y lo lleva a pensar en sus bienes, no en virtud de su vida, es decir, su vida en virtud de sus bienes, sino sus bienes en virtud de la vida del Señor Jesús. Y Jesús les dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Vamos a orar, y quiero que pienses en esto. Aquel que está perdido busca su gloria, busca los bienes como un propósito en sí mismo.
pero aquel que ha sido rescatado, aquel que ha sido redimido, aquel que ha sido acercado por Jesús, puede ocupar sus bienes en propósitos de Jesús. Señor, este hombre tenía mucho dinero. La Escritura dice que era rico y rico en abundancia, pero después de encontrarse contigo decide arrepentirse, volverse de sus malos caminos, porque mucha de esta riqueza la había acumulado de forma impía, Señor, de forma no grata delante de ti. Pero, Señor, para todos aquellos de nosotros que hayamos acumulado de una forma grata en el sentido de un trabajo, no de forma ilícita, sino lícita, aún así, Señor, todo lo que tenemos es tuyo y para ti, Señor. Te pedimos que pongas en nosotros tu corazón, Señor, que nos enseñes a tener tu perspectiva del dinero, Señor, de todo aquello que nos das, porque podemos pensar, podemos creer que nuestra vida depende de cuánto tenemos, Señor. Este hombre decidió apartarse de eso, Señor, y buscar agradarte a ti, sabiendo que no te agradaba. Te pedimos que tú nos ayudes a examinar nuestros corazones en cada una de nuestras áreas, en lo que gastamos y cómo gastamos. Porque tú no eres dueño del 10%, sino eres del 100%, Señor. Te lo pedimos en tu nombre y que esta ofrenda, Señor, sea con gratitud y no por obligación. En tu nombre oramos. Amén y amén. Hermanos, vamos a alabar juntos a nuestro Dios a través de la predicación de la palabra. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Nuevamente estamos aquí compartiendo la palabra de nuestro Dios y como ya lo vimos en la ocasión pasada, iniciamos una nueva serie que es Vence el temor. A razón de todo lo que estamos viviendo, estamos viendo que hay mucho temor en el mundo debido a esta famosa pandemia y no es algo nuevo, esto es algo que ya ha sucedido de tiempo atrás. Hemos visto las estadísticas acerca de cómo se ha incrementado el uso de ansiolíticos. Eso es tener miedo y mucha gente ni siquiera sabe por qué tiene miedo. Entonces vemos que esto se ha incrementado en este tiempo también. Estaba viendo hace unos momentos unas notas acerca de que la primera palabra o la palabra que más se ha estado buscando en las redes sociales es precisamente ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Entonces vemos que verdad es una lucha que el mundo está teniendo, que no quiere reconocer que sin Dios estamos perdidos. Sin embargo, también como hijos de Dios estamos sometidos a esta susceptibilidad. Lo vimos la ocasión pasada, que somos sometidos al miedo, muchos de nosotros, y como ya lo escudriñamos, hay circunstancias que nos impulsan hacia Él. Aún la naturaleza caída, hay un área dentro de nosotros en donde se establece esta guerra. Esta guerra está principalmente, esta batalla, que aun cuando ya hemos cambiado nuestra naturaleza, Dios ha hecho esta misericordia con nosotros, su gracia manifestada en nuestras vidas, es que su poder ha cambiado nuestra naturaleza, nos ha dado vida espiritual. Vemos que todavía ahí se mantiene principalmente esta guerra en un área específica, que es la mente. Entonces esto nos hace pensar, y vamos a verlo el día de hoy a la luz de la Biblia, que va a depender mucho de qué conceptos nosotros alimentemos en la mente, va a ser lo que nuestras decisiones van a realizarse. Es decir, dependiendo de lo que yo tenga aquí, lo que vaya a estar alimentando mi mente, va a ser como yo decida reaccionar, lo que vamos a hacer, lo que voy a hablar y en qué estado voy a vivir. Depende mucho de eso. El sometimiento al miedo no se vence cambiando las circunstancias. Vamos a estar viendo a lo largo de este estudio, a partir de hoy y en estudios posteriores, cómo Dios no quiere que nosotros cambiemos o Él no cambia las circunstancias para que el miedo se vaya. No vencemos el temor solamente cambiando lo externo a nosotros. No vas a vencer el temor si dejas de tener una enfermedad, si vas a tener trabajo, si todo te va bien, si tienes unas vacaciones en Cancún,
¿verdad? Todo eso puede ser una buena influencia, pero hay personas que aún a pesar de eso, aún a pesar de que tienen todas sus necesidades resueltas, has visto cómo hay personas que están con millonarios, pero que no pueden salir a la calle si no llevan 10 guaruras, que no pueden estar ahí, ¿verdad?, en paz, y alguien tiene que probar su comida, su bebida, porque piensan que alguien los quiere envenenar. Entonces, a un hijo de Dios lo va a distinguir, de hecho, que a pesar de las circunstancias adversas, nosotros podemos tener en convicción que tenemos a nuestro Dios todopoderoso que va, dice en Jeremías, delante de nosotros, que Él nos protege, que Él ha prometido guardar nuestras vidas hasta que Él haya determinado. Y entonces, cuando entendemos y tenemos todos estos conceptos, estas convicciones en nuestra mente, cuando lo traemos a la memoria en nuestras vidas como hijos de Dios, entonces son usados tanto por el Espíritu en nuestra vida y todos aquellos que hemos recibido también negativamente a lo largo de nuestra vida, que nos influyen, eso va a ser usado también por nuestra carne. Y entonces esos ambos recursos que tiene tanto el Espíritu como la carne en nuestra mente, ¿verdad? Cada uno va a tener sus armas y va a tener su estrategia para esa batalla que tenemos ahí. Dios promete a cada uno de nuestros hijos que somos más que vencedores. Esto significa que la victoria ganada por Cristo sobre el pecado nos proveyó por gracia una naturaleza que tenga una capacidad, ahora una mente espiritual para entender su palabra, para reconocer sus verdades, para que podamos sustituir aquellos engaños que pueden llegar a esclavizarnos al miedo. Esos engaños son los que la carne utiliza para vivir así. Y como vimos la ocasión pasada, entonces hay muchos cristianos que están sometidos al temor. ¿Y qué ha provocado ese temor? Ataduras. ¿Esto qué significa? Nos han inutilizado. Cristianos que deberían de estar predicando en las calles, que deberíamos de estar predicando en los hospitales, que deberíamos de estar llevando el evangelio por todas las naciones, en nuestra casa estacionados. Siervos, ministros que tienen un llamado y que Dios les ha dado dones de enseñanza y que están ahí porque alguien les influyó de una forma negativa y están atados a sus temores. Es que ya no quiero ser lastimado por la iglesia, ya no quiero participar de un ministerio porque me fue muy mal en mi vida ministerial anterior. Y así, ¿verdad? Vemos que muchos cristianos sometidos terriblemente al temor, atados, inutilizados, sin movernos, sin trabajar. Dios quiere que podamos comprender, que sustituyamos con las verdades de Él, sean expuestas esas mentiras y sean sustituidas y que rompan con esa esclavitud al miedo. Podamos vivir en libertad y confianza. Y todo esto es posible cuando nosotros nos involucramos, cuando nosotros pasamos por esto que acabo de mencionar, la batalla mental. Vamos a 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 10 y vamos a leer a partir del verso 3. 2 Corintios 10, 3 dice así, el apóstol inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Vimos la ocasión pasada que la fe es contraria al miedo, es una antítesis, ¿verdad? Mencionábamos una frase de nuestro pastor, el doctor Armando Alducin, que dio en una conferencia hace algunas semanas en la Iglesia del Norte. Entonces, es totalmente opuesto. ¿Por qué? Porque el miedo se arraiga
de no creerle a Dios. Entonces, este es el resultado de un pecado de incredulidad. Tenemos nosotros que distinguirlo. Y aquí Pablo está hablando precisamente, nos está dando una explicación de que todo el pecado, incluyendo la incredulidad, incluyendo aquello que no le estamos creyendo a Dios y que da como resultado este sometimiento al temor, viene en esa batalla, está en esa batalla de la mente en donde nuestra carne está dominando y produce esto, y nosotros tenemos que saber que ahí es donde tenemos que trabajar, nos tenemos que enfocar a eso. Hay personas que piensan que van con el pastor y que andan buscando de iglesia en iglesia hasta que haya un ministerio de liberación para que puedan ellos ser libres, ¿verdad? Una administración, y muchas personas quieren ir a una administración ahí que les saquen los demonios de temor, y entonces ya con eso está suficiente y arreglado el problema. La Biblia nos enseña que nosotros estamos en una guerra espiritual. Y por eso lo dice aquí el apóstol Pablo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. En Efesios capítulos 5 y 6, nuevamente el Señor, a través del apóstol Pablo, nos habla que nuestra guerra es una cuestión espiritual, en un ambiente espiritual, no en lo terrenal. ¿Verdad? No tenemos que ver que las cosas que están sucediendo son las que dominan, sino tenemos que saber que ciertamente tenemos una lucha no contra en la carne, ¿verdad?, sino contra principados y potestades. Es cierto, esa lucha es real y es una parte que nosotros vamos a ver que tenemos que vencer. Pero la lucha principalmente con el miedo, con el temor, con el sometimiento al temor, la vamos a tener aquí en nuestra mente. Ahí es donde tenemos que comenzar, y es ahí donde nosotros vamos a tener, si nosotros renovamos nuestro entendimiento, si ahí trabajamos, si nos damos cuenta de esa guerra, vamos a poder salir adelante y vencer y tomar. Es la forma en que el Señor nos entrega la victoria ganada por Cristo Jesús. Entonces aquí nos está diciendo que aunque nosotros todavía estamos en la parte física de nuestras vidas, y aun cuando hay todavía una tendencia al pecado, dice aquí la Escritura que aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. No querramos hacerlo de esta manera, y muchos de nosotros es lo que hemos hecho. Queremos ir, repito, con alguien que tenga una solución inmediata. Queremos ir, ¿verdad?, rápido a que alguien nos dé un consejo y que ya nos sentamos bien. Una de las más grandes problemas con la ansiedad es que nos metemos en un círculo vicioso que nos da el miedo y el temor que hay en nuestra mente. Entonces empezamos ahí, y como vemos que no resulta, no duermo, y entonces mañana voy a tener problemas, y si al otro día no duermo, y me va incrementando cada vez más el miedo a morirme, el miedo a enfermarme, y va cada vez de mal en peor. Y entonces estamos buscando que me mande el doctor una medicina, que el psicólogo me dé una terapia, y cuando nosotros nos damos cuenta de que hay un problema ahí también. Yo no estoy diciendo que no haya conflictos tampoco físicos. Claro que sí, tenemos que ir. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y ahora nosotros, como hijos de Dios, tenemos que fortalecer nuestro espíritu, tenemos que renovar nuestra mente para que nuestra alma tenga control en sus emociones, y también tenemos que atender lo físico. Pero muchos cristianos van al doctor, como ya lo mencionamos también, y el doctor les dice, pues no tienes nada, estás bien, estás sano. No tienes ningún problema, ya te checamos tu sangre, ya te hicimos análisis y todo parece estar bien. Cuando eso sucede, entonces tenemos que buscar en oración y venir a la palabra de Dios, a que el Señor nos hable de qué es lo que Él también está queriendo cambiar, queriendo renovar en nuestra mente para que encontremos esa victoria. Y entonces abramos nuestros ojos, porque ahí en nuestros pensamientos tenemos que buscar, renovar, cambiar, valorizar correctamente, darle el valor correcto en la palabra de Dios para que podamos nosotros salir adelante. Pero dice el Señor, esto no es algo que puedas resolver tú en una sabiduría humana. Primero, hasta que estamos en Cristo,
vamos a ser capaces de comprender la realidad de esa guerra espiritual hasta que venimos a Cristo. Si el que está muerto espiritualmente no puede tener una victoria. Su espíritu no está ahí, ¿verdad?, vivo, y entonces la carne es la que está dominando. Se requiere, como dijo Jesús a Nicodemo, nacer de nuevo. En 1 Corintios 2 lo dice el Señor, para entender lo espiritual, ¿verdad?, hay que tener vida espiritual. Se conoce solamente a través del Espíritu. Entonces, hasta que Dios da vida haciéndonos nacer de nuevo, entonces verdaderamente vamos a poder alcanzar la victoria. Por eso el mundo está sometido, ¿y qué es lo que pueden hacer? Pues eso, depender de un hombre con terapias psicológicas, depender de medicinas, y ya me estoy para abajo, ¿verdad? Ya me siento mal y siento que es muy deprimido, y pues échame uno para arriba. Y luego ya me siento demasiado estresado, y otra échame uno para abajo, ¿verdad? Para que me calme. Y es un cuento de nunca acabar, porque hay cosas en lo espiritual, en lo almático, que no puede resolver ningún hombre. No, nosotros como hijos de Dios no militamos, no libramos batallas como lo hace el mundo. En Gálatas 5:17 nos hace ver esta guerra en la mente, esta batalla mental. Dice así Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne, esa tendencia que tenemos nosotros al pecado, es contra el espíritu. Aquí está claro, solamente esta batalla la tenemos los hijos de Dios, no los que están muertos en delitos y pecados. Antes de conocer a Cristo no la podíamos tener, podíamos recibir las consecuencias graves de la ansiedad y el temor, pero no podríamos nosotros nunca alcanzar la victoria verdaderamente. Podemos tener alivios, claro, un ansiolítico alivia. Una terapia, ¿verdad?, mental te hace ahí un coco wash y estás ahí ejercitando tu mente, ¿verdad? No tengo que tener temor, distraerte, etcétera, todo lo que la psicología puede ayudar y alcanzar, pero no trae un cambio real y radical, es decir, de raíz. Aquí vemos el deseo de la carne es contra el espíritu. Esto se requiere tener un espíritu vivo. Y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Entonces, ahora como hijos de Dios, ya con vida espiritual, tenemos presente la carne. Pero dice Romanos 6 que esta carne ya no reina. Si hemos nacido de nuevo, si ahora somos hijos de Dios, somos verdaderamente creyentes en el Señor, en la obra de Cristo Jesús, y hemos puesto nuestra confianza en lo que Él hizo, ahora la carne, dice, antes el pecado reinaba y ahora ya no reina más. Ya no, la carne ya no reina, aunque sigue presente. Sigue queriendo ahora ocupar el trono que en otra ocasión, ¿verdad?, tuvo. Quiere ocupar y dominar porque sigue viva. Pero como hijos de Dios, repito, nosotros podemos obtener la victoria. ¿Cómo? Dándonos cuenta primero de esa batalla que estamos librando. No podemos solamente, como el mundo lo hace, repito nuevamente, hacernos como que nada está pasando. Mira, trata de no pensar en eso, trata de no, el Señor nos dice, claro que piensa en eso, claro que tienes que afrontarlo con la sabiduría de Dios. Segunda de Corintios 10:3 nos dice la Biblia al día, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. La Biblia del pueblo de Dios para todos, es cierto que vivimos en este mundo, pero no luchamos como los seres humanos que viven en él. Entonces tenemos una batalla real, y nosotros como hijos de Dios, para vencer, no podemos, repito, utilizar solamente la sabiduría, porque hay muchos cristianos que ahora estamos haciendo eso. Vas a las librerías y encuentras muchísimo material de psicología humana con 2 o 3 textos bíblicos, y entonces ya la gente dice, ay, este me puede ayudar. Un montón de conceptos humanistas, de conceptos de filosofía, de observación, y repito, yo no estoy diciendo que la psicología no pueda ayudar a una persona. Hay cosas, ¿verdad?, que la psiquiatría, la psicología, nichos específicos, cuando tienen realmente el sustento de ciencia, hay nichos que podemos nosotros
utilizar positivamente. Claro que existe eso y está comprobado que esto puede haber, porque es un estudio de la mente y tenemos varios casos en los que, por ejemplo, a un hermano no podía concentrarse, no podía tener, pasar unas materias en una escuela que era de alto rendimiento, y no podía, y hasta que lo llevaron con esta hermana psiquiatra, esta persona lo analizó, vio todo lo que estaba pasando y vio que su cerebro tenía un conflicto de que en algún momento de su desarrollo no se había terminado de madurar. Entonces, pues sí, le dio su medicina, pero esta es una acción. Desafortunadamente, el problema que estamos teniendo también a nivel médico en relación a esto es que hay personas que no se profesionalizan lo suficiente y bueno, pues te ven con un poco de ansiedad. Pues tómate esto, ¿verdad? Y hay como algunos doctores también en la cuestión física, te ven ahí con un poco de gripa. Bueno, ahora ha cambiado esto a raíz de la pandemia. Pues, tómate una aspirinita, ¿verdad? Y ya te dan lo de cajón y no se involucran en la salud de las personas. Entonces, tenemos esta experiencia, ¿verdad? De este hermano, le dieron su medicina, le ayudó mucho a esta cuestión de la madurez de su cerebro y pum, mira, dio un brincote y al día de hoy él se está titulando como ingeniero mecánico en la universidad. Y ya, gracias a Dios, hasta está poniendo su negocio y Dios lo está bendiciendo abundantemente. Entonces, la ciencia no está peleada con la fe de ninguna manera. La Biblia nos enseña que los ojos del Señor están puestos sobre la ciencia. Entonces, esto, lo que hace el hombre a través de la ciencia, cuando es honestamente, pues observar cómo funciona el mundo que Dios creó y generar, ¿verdad?, ideas acerca de esto. Pero no podemos nosotros tampoco decir y desecharla, pero desafortunadamente se ha utilizado desde una perspectiva. Cuando estos hombres o estos especialistas no conocen de Dios, pues lo utilizan de una forma inadecuada. Y desafortunadamente mucha de la filosofía del desarrollo que se ha hecho de estas teorías están dadas por hombres que eran ateos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Hay muchos psicólogos cristianos que han podido filtrar todo lo que realmente la ciencia de estas áreas son y han podido aplicarla de la forma correcta, de acuerdo, empatándolo con los conceptos bíblicos y dándote cuenta que muchas de esas teorías a la luz de la Escritura funcionan correctamente, como el ejemplo que les acabo de mencionar. Entonces, cuando no se ha distinguido ya un conflicto físico, ahora tenemos también que atender este conflicto, repito, espiritual, pero no al revés. No tenemos nosotros como hijos de Dios que hablar de las cuestiones almáticas espirituales basado en el desarrollo de hombres o de filosofía humana. Y ese es el error que hablo exactamente de mucho de lo que se está llamando psicología cristiana y que debemos como hijos de Dios de discernir con cuidado. Cualquier tipo de lectura que nosotros vayamos y que la estemos nosotros y que se diga cristiana, que se diga basada en la Biblia, tiene que ser, como decimos, de acuerdo a la predicación, de igual manera expositiva. ¿Qué significa esto? Que tenemos que basarnos en lo que la Biblia dice y a partir de ahí desarrollar la temática de lo que la Biblia enseña, no al revés. Muchos de estos libros, lo que acabo de mencionar es que hacen lo contrario. Utilizan la psicología secular y le ponen 2 o 3 textos que en muchas ocasiones están mal interpretados solamente para hacerlos ver como que es una literatura cristiana. Tenemos, repito, que aprender y discernir, madurar, hermanos, y conocer la Escritura, poder entender cómo se debe interpretar. Y cuando nosotros detectemos, no tan solo, repito, en este tipo de temas, sino en cualquier tema teológico, si nosotros podemos detectar que hay algo que está incorrectamente interpretado, pues no podemos aceptarlo y tenemos que desecharlo. Y mira, esto es lo que dice precisamente Isaías capítulo 30, versículo 1. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí,
para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca. Cuando la Escritura no es nuestra fuente primaria de conocimiento, de entendimiento, el fundamento, sino le damos más valor a estos conceptos de psicología, de filosofía o al mismo comercialismo secular, entonces caemos en este error que cayó Israel, que estaban buscando escuchar, que alguien les dijera por qué se sienten mal, que alguien les dijera, que les hiciera entender, cuando primero tenemos que venir a la Biblia. No desechamos la ciencia, pero su aplicación muchas veces es deshonesta, y cuando es así, nosotros tenemos que poder darnos cuenta de cómo se desvirtúa la verdad y poder traer primeramente la Escritura como nuestra base y ahí partir para poder a nosotros hacerla nuestra, experimentarla, vivirla y poder tomar la victoria que Cristo ganó para nosotros. Y sigue diciendo el apóstol 4, entonces nosotros tenemos que desechamos toda opción mundana, ¿verdad?, como una base, sino al contrario, primero empezamos con la Escritura y nos tenemos que dar cuenta, repito, de esta batalla en la mente. Fíjate cómo dice el versículo 4 que leímos al principio de 2 Corintios 10. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Me interesó mucho la Biblia de Jerusalén de este versículo, cómo lo traduce. Dice así: no, las armas de nuestro combate no son carnales, antes bien, para la causa de Dios son capaces de arrasar fortalezas, deshacemos sofismas. Voy a leer también la Biblia de Palabra de Dios para Todos. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Con nuestras armas también destruimos los argumentos de los que están en contra nuestra. ¿Cómo podemos nosotros ir a tener paz y confianza? La paz y la confianza que un hijo de Dios tiene va a ser bendición para nuestras vidas y a otros que están también cercanos a nosotros. ¿Qué es lo que queremos, verdad, decir con esto? ¿O cómo comienza esta, verdad, esta lucha? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol? Que hay evidencia. La paz que Dios quiere darnos no es solamente para que nosotros estemos bien, sino para que otros también puedan ver y testificar de ese poder de Dios que actúa en nosotros. Pero hay algo que tenemos que trabajar. Aquí el apóstol menciona esta palabra que después se traduce de otra manera en las versiones que acabo de leer. Y por eso es importante que a veces revisemos lo que significa en el original griego. Esta palabra fortaleza en el griego que cuando se escribió esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintio es la palabra ojuroma, que significa fortificar, sostener con seguridad, castillo. De forma figurativa es un argumento, es decir, cuando tú estás totalmente seguro de algún pensamiento, que tú dices, no, yo sé que esto es la verdad, es un ojuroma, ¿verdad? Entonces, por eso se denomina así, fortaleza. Habla de mucha gente, de mucha muchedumbre, pero la implicación de esto es esa, ¿verdad? Algo que se ha establecido con mucha fuerza y que crea en la mente una verdad. Se traduce en la Biblia de Jerusalén como también sofismas, como lo acabo de decir. ¿Y por qué lo utiliza así el apóstol o por qué se tradujo así? Porque un sofisma, que como es la palabra que se utiliza, repito, en la Biblia de Jerusalén, es un argumento falso, un argumento capcioso, que se pretende hacer pasar por verdadero.
En otras palabras, o una palabra más coloquial, es lo que llamamos engaño. Una mentira que es usada de tal manera, explicada de tal manera, que en nuestra mente le damos calidad de verdad. Es una mentira que se disfraza de verdad. Entonces, es como un disfraz, ¿verdad? Tú sabes que cuando alguien llega disfrazado, un payaso, pues él atrás de ese payaso hay un ser humano, ¿verdad? Normal. Pero tú ves ese payaso disfrazado y con una sonrisota así, y aunque se le ve la sonrisa por su apariencia inmediata, pues tú sabes que si lo analizas, tú te das cuenta que no está sonriendo realmente, ¿verdad? Es solamente su maquillaje, la apariencia. Lo mismo sucede. Nosotros le damos calidad de verdad a algo porque parece que lo es, porque está explicado, y entonces se vuelve eso, un sofisma. Entonces, de alguna manera, en todas nuestras vidas hemos adquirido un montón de pensamientos, dice aquí la Biblia del pueblo de Dios para todos, argumentos. ¿Dónde están esos argumentos? ¿Dónde están esos pensamientos? ¿Dónde están esos sofismas? ¿Dónde nosotros los podemos analizar, interpretar? En la mente. Ahí está. Dice, derribando esos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces ahí está la guerra nuevamente descrita, como lo vimos en Gálatas 5, el espíritu contra la carne, y están opuestos. Ahora, ¿qué utiliza tanto el espíritu como la carne? ¿Verdad? ¿Cuál es el campo de batalla? La mente, porque hay argumentos, sofismas, ¿verdad? Que se traduce así, hay ideas que parece que son verdades, y que dice aquí que están levantados contra el conocimiento de Dios. Entonces hay cosas que se oponen, que son totalmente opuestas. Por ejemplo, cuando nosotros nos vemos en una encrucijada en nuestra vida, es decir, en una circunstancia en la que tú tienes que tomar la decisión si dices la verdad o dices mentira. ¿De qué va a depender? ¿Cuál va a ser tu decisión al respecto? Bueno, a lo que le estés dando más valor. Yo voy a tomar esa decisión, voy a ejercer mi voluntad sobre eso, pero es alimentada por algo, no es una decisión espontánea nada más. Yo voy a decir, pues la que caiga, ¿no? No, realmente yo voy a tomar una decisión en función de lo que le estoy dando valor en mi vida. Y si yo he creado la idea en mi mente de que pues yo no puedo ponerme en riesgo de que mi reputación pueda ser agredida, pueda ser menospreciada, entonces o que hablen mal de mí o que yo tenga que ejercer o afrontar una responsabilidad en relación a esa situación, entonces yo ¿qué voy a decir? Voy a valorar más ese engaño, ese sofisma en mi mente que me está alimentado con un montón de argumentos, por eso dice plural, argumentos, y entonces el valor que yo le voy a dar a eso va a ser tan alto que voy a ser capaz de decir una mentira. ¿Contra qué está luchando esto que acabo de hablar? Ya vi, son varios argumentos que lo está impulsando. Si es cuestión de pecado, la carne. Y por otro lado, el conocimiento de Dios que nos enseña desde sus mandamientos, que nos dice que no demos falso testimonio, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, que fuera de eso es pecado, que ofendemos a Dios y nosotros no nos manejamos con verdad. Y entonces ahí viene, ¿verdad? Ahí está la lucha. El conocimiento de Dios contra los argumentos en nuestra mente que están ahí avalando y dándole algún valor a algo, pero que están en oposición. Uno te dice, habla verdad, lo espiritual. Otro te dice, habla mentira. Son opuestos. Y la forma en que nosotros vamos a poder vencer es cuando primero nos damos cuenta de esa batalla. Si no estamos conscientes de esa batalla, pues van a suceder cosas
Y el resultado es obvio, ¿verdad? Vamos a estar pecando y cayendo más en pecado, y ese pecado, ¿verdad? Repito, principalmente de incredulidad. Si nosotros no le creemos a Dios, si ese conocimiento que nosotros hemos adquirido de Dios, de que nos está diciendo en sus mandamientos y en su bondad y en el conocimiento que tenemos de Él, de que lo conocemos, de que es un Dios de amor y que ese amor nos ha llevado a que se manifieste su misericordia y que esa misericordia se ha manifestado con gracia, para que podamos experimentar su bondad a través de que su poder nos ha atraído a Él, y poder tener todo ese conocimiento de que Él es, y que nos dé como respuesta amarlo a Él, y en respuesta a ese amor obedecerlo. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Entonces, si eso yo no le alcanzo a valorar lo suficiente, pues va a ser más importante, como dije hace un momento, mi reputación que el buscar agradar a Dios. Ahí está. Nuevamente, el conocimiento de Dios, lo que yo conozco de Dios, o lo que no conozco de Dios, o lo que no he experimentado de Dios, porque la palabra conocimiento de Dios no es solamente una cuestión teórica, sino todo lo que yo puedo saber de quién es Dios y llevarlo a la práctica, a la experiencia. Entonces, cuando yo conozco que Dios es un Dios bueno y que cada cosa que Él me pide es igual de buena, y si eso que Dios me está pidiendo es bueno, va a traer como resultado algo bueno, y entonces yo puedo valorar eso, voy a escoger la verdad, voy a escoger la obediencia a Dios, voy a desechar la mentira, voy a desechar la fornicación, voy a desechar la incredulidad. Y si desecho la incredulidad, al mismo tiempo voy a estar desechando el temor. Tenemos que derribar argumentos. Tenemos que derribar toda altivez, todo aquello que se levanta, dice aquí, contra el conocimiento de Dios. La Biblia de Jerusalén también menciona de este versículo, permítame leerlos, del versículo de 2 Corintios 10:5. Toda altanería que se subleva contra el conocimiento de Dios. ¿Qué está haciendo la carne? Mira, se levanta como aquel ladrón que dice, yo puedo robar, y está ahí, ¿verdad? Y mira, y está ahí, y oye, pero ahí está la policía, que no me importa, y es altanero, ¿verdad? Altivo, y yo puedo hacerlo, yo voy a lograrlo, y se vuelve como un reto. Hay que tener mucho cuidado porque tenemos la influencia. Ahora resulta que Hollywood nos está imponiendo y casi nos pone como héroes a los que roban, ¿verdad? Qué inteligentes son, mira, fueron más listos que la policía y fueron más listos que aquellos, y están exaltando ahora de diferentes maneras, ¿verdad? Bueno, ya desde tiempo atrás con Robin Hood, ¿verdad? Pero hay muchas películas en donde terminas amando a los ladrones, donde se termina ahí exaltando y dices, qué bueno que se les escaparon, qué bueno que no los encontraron, mira, porque se empieza a haber un engaño ahí en la mente. Hay que tener mucho cuidado porque estamos atacados. Lo mismo está sucediendo con la homosexualidad, con esta toda ideología de género. Se nos está tratando de imponer. Se nos ya ha impuesto para muchos que las relaciones sexuales prematrimoniales es algo permitido y que está bien, cuando la Biblia evidentemente nos está diciendo el conocimiento de Dios, las leyes de Dios, la santidad de Dios, nos está abriendo aquí, ¿verdad? En su palabra nos está diciendo, no, el que fornica contra su propio cuerpo peca. Está diciéndonos, Señor, aguas, es un pecado de muerte, es un pecado que va a dañar tu salud. Y no es extraño que estemos viendo el incremento de enfermedades venéreas potencialmente desde los años 60 hasta nuestra época, porque hay consecuencias. Dios no puede ser burlado. Toda altanería que se subleva contra el conocimiento de Dios, y reducimos, ¿verdad? Tenemos que vencer eso y traer cautivos y reducirnos a cautiverio todo entendimiento para obediencia de Cristo. La carne va a seguir ahí, y si la seguimos alimentando, mira, la carne se alimenta por default. Tú sales a la calle y ¡pum! Ya viste un espectacular con una mujer desnuda. Llegas a la oficina, aprendes la televisión
y hay chismes y hablando de cosas soeces, de groserías, ahora ya cada vez más. Entonces empieza a hablar con tanta naturalidad de cosas pecaminosas que ya empiezan a no causar ni siquiera un conflicto en oírlas. Y eso va alimentando la carne definitivamente. ¿Por qué? Porque va abasteciendo de argumentos que se oponen al conocimiento de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado con todo lo que vemos, tener cuidado con todo lo que oímos también. Se nos hace tan fácil a veces estar escuchando programas de radio y decimos, hay una revista, ¿qué importa? Hay un libro, ¿qué importa? Sí importa, porque todo eso provoca una influencia de alguna manera. Y si nosotros no estamos alimentados de la palabra, pues importa muchísimo más. Porque es la forma como estamos nosotros abasteciendo nuestra mente, y eso es lo que fortalece a la carne o fortalece al espíritu. ¿Qué argumento le estamos dando? Y esto es prácticamente algo que sucede, y con todo cristiano lo hemos podido vivir. ¿Qué sucede cuando tú dejas de tener un tiempo devocional con Dios? Que ya te levantas y dices, hoy se me hizo tarde, y hoy no vas, y no vas con el Señor, y no lees la palabra, y no adoras. ¿Qué pasa? Lo he dicho en otras ocasiones, lo compartí hace unas semanas en la Iglesia del Norte. Todavía no hemos alcanzado a entender el daño que se ha provocado de que 5 meses la Iglesia de Cristo no se haya congregado. Todavía no alcanzamos a entenderlo. Pero ha creado un conformismo en la mente de muchos cristianos. Como decía al principio, ¿cuántos cristianos sometidos a temor? ¿Y qué tal si me contagio? ¿Y qué tal si me muero? ¿Y qué tal si pasa? ¿Y qué tal si contagio a mi familia? Y con un temor, pero atados, sin predicar la palabra, sin adorar, con la comodidad de agarrarte de verdad tu desayuno y pues ahí, pues aunque ya han abierto las congregaciones, yo me espero, yo mejor no voy, ya que está el semáforo verde, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? De verdad, no hemos alcanzado a entender todavía el daño que esto ha provocado en el corazón de muchas personas. Ya abrieron la congregación y tienes oportunidad de hacerlo. ¿Por qué no lo estás haciendo? ¿Qué está pasando en nuestra mente? Que algo que debería de ser una grande bendición no se está volviendo una grande bendición. Porque la Biblia lo dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hemos adquirido y experimentado conceptos del mundo que se acoplan a nuestra carne, a nuestra tendencia a pecar. Engaños que nos están impulsando y justificando para pecar en todo lo que nosotros tenemos alrededor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, nos enseña, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. No se trata de que tengamos una actitud cínica hacia el pecado. Bueno, pecamos, pues todos pecan, ¿no? No, bueno, pues es que sí somos carne, somos espíritu, pero también carne, brother. No hay problema, pues estamos en la gracia, ¿no? No, o sea, aquí lo primero que dice el apóstol Juan es, estas cosas os escribo para que no pequéis. El objetivo es no pecar. Y entre más nos alimentemos, entre más profundicemos en la palabra de Dios, van a poder ser expuestas esas mentiras disfrazadas de verdad. ¿Por qué no podemos tener matrimonios que estén conciliados y que estén sirviéndose unos con otros? Porque tenemos una cantidad de mentiras en la cabeza que nos hacen ser y profundamente, evidentemente egocéntricos, buscando nuestra satisfacción en lugar de buscar ser como Cristo. Dios no nos corta la esperanza. Porque ciertamente nos dice, si alguien hubiera pecado, tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Cristo hizo lo suficiente.
Pero esto no nos debe de llevar a un cinismo respecto al pecado, no. A darnos cuenta que el pecado para Dios es grave. Romanos 12:2 lo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que vivamos en libertad. Dios quiere que renunciemos a toda esta condición, a que no seamos como el mundo, que no estemos conformados con el temor del mundo, con el miedo del mundo, con el pánico del mundo, sino que ciertamente que seamos prudentes, pero nunca confundamos esa prudencia con pánico. No confundamos esa prudencia con estar sometidos y decir yo no salgo. Y luego lo que nos encontramos en la iglesia es tan incongruente, porque bueno, hay veces a los hermanos en el restaurante, pero a la iglesia no. Hay veces a los hermanos, ¿verdad?, que sí se van de vacaciones, a las familias que van de vacaciones, pero a la iglesia no, vamos a esperarnos al semáforo verde. Eso es tan incongruente. Respetamos completamente la decisión que alguien pueda tener respecto, pero seamos congruentes, porque si no lo somos, no vamos a ser capaces de examinar nuestro propio corazón. No vamos a poder tener este ejercicio espiritual de darnos cuenta y definir lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas respecto de esto, respecto del temor. Tenemos que afrontarlo tal y como es y darnos cuenta que no hemos profundizado en la Escritura, aún nacidos de nuevo, requerimos nosotros seguir renovando nuestro entendimiento para que el pecado se haga a un lado de nuestras vidas. Y sigue diciendo, y llevando cautivo, 2 Corintios 10:5, la segunda parte dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El conocimiento requiere el ejercicio de decisiones haciendo una valoración correcta. Ya lo expliqué hace un momento. Tú vas a enfrentarte a situaciones en las que vas a tomar una decisión y va a depender a qué le estás dando valor. ¿Qué es más importante para ti? Hasta que tenemos una relación cercana con Dios, una relación de intimidad con Dios, lo conocemos cada vez más, lo vamos a amar más. Y nuestro dictamen en la mente va a ser que Él es mucho superior. Y eso, al poner a Dios en ese lugar superior de valor en nuestra vida, en nuestro corazón, nos va a llevar a escoger lo que a Dios le agrada. Es decir, nuestra prioridad va a ser agradarle a Él. No podemos decir, te amo Dios. A veces cantamos canciones, te amo Señor, te amo. Y luego, ay sí Señor, te amo. Y entonces el Señor nos dice, ¿y por qué no me obedeces? ¿Por qué no confías en mí? Vamos a ver más adelante que el impulsor a la ansiedad, al sometimiento al temor, es el orgullo. Cuando nosotros decidimos y nuestro propio concepto es mucho más alto y más valioso y más importante y estamos más seguros de eso que lo que Dios ha dicho. Todo esto solo va a ser posible en comunión íntima con el Señor. Eso nos va a llevar a amarlo y a obedecerlo. Y por eso dice que esta es la forma, estando prontos, dice el versículo 6, 2 Corintios 10, para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dios nos coloca a nosotros en esta comunidad de hermanos en donde es una ayuda preciosa, porque es ahí donde nosotros nos apoyamos unos a otros, rendimos cuentas unos con otros para poder salir adelante. Y entonces cuando nosotros estamos de esta manera, ¿verdad?, listos, vamos a poder llevar esto realmente a una cautividad. Cuando nosotros estamos seguros, dice la Biblia, la palabra de Dios para todos, una vez que estemos seguros de su completa obediencia, estaremos listos para castigar cualquier desobediencia. Tenemos que nosotros saber que someternos al temor va a ser vencido cuando nosotros somos perfeccionados por su Espíritu. Y tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros que nos está redarguyendo. Pero también tenemos a hermanos que están ahí y que nosotros debemos exhortarnos y amonestarnos unos con otros. Va a alientar nuestra fe para vivir como verdaderos hijos de Dios. El temor, como todo el pecado, se vence ahí,
en esa lucha en la mente al valorar correctamente a Dios, su palabra, su amor, su poder. Dios nos va a fortalecer estando ahí en su presencia y poder experimentar esa victoria que ya fue adquirida por Cristo para nuestro beneficio. Luchemos sin tregua para alcanzar la victoria de esa batalla mental. Padre, te agradezco la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Señor, permite que estas semillas sean sembradas en corazones de hijos tuyos, que demos mucho fruto. Que nuestras vidas puedan tener una transformación al valorar tu palabra, al adquirir un valor de tu palabra, y que las mentiras que hemos adquirido y que han sido engaños en nuestra mente, porque se nos han impuesto como verdad de alguna manera, puedan ser expuestas y puedan ser desechadas. Permite, Dios, que podamos vivir transformados, es decir, que haya cambios que sean evidentes para nuestros cercanos y para los que no están tan cercanos, para nuestra familia, para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros hermanos en la iglesia, que lo que tú estás haciendo en nosotros pueda ser una realidad. Hay muchas personas que están batallando con el temor. Señor, que puedan distinguir por tu Espíritu Santo, por la obra de tu Espíritu Santo, puedan distinguir las mentiras del diablo y las puedan echar fuera de sus vidas. Que ellos tomen la decisión, Señor, de que esos pensamientos no anden vagando ahí en su mente libremente como potros salvajes, haciendo lo que mejor les parezca. No, Señor, sino que ellos tomen la autoridad que tú les has dado, que, Señor, jalen esas riendas de su propia carne y que, Señor, haya ese dominio propio para que ellos, cada uno de nosotros, podamos pensar que tú, al ser nuestro Padre, nos sustentas y tienes cuidado de nosotros. Te agradecemos, Señor, por tu grande amor y tu bondad. Y pedimos, Dios, que sigas haciendo tu obra en nosotros, en nuestras vidas. Sigue renovando nuestro entendimiento. Y que todo esto, Señor, sirva para que cada uno de tus hijos podamos darte la gloria. Te lo pedimos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Les recordamos nuevamente, ya abrimos las congregaciones en la iglesia de Cuautitlán, la iglesia de Toluca, la iglesia del norte, 9, en la iglesia del norte 9, 11 y 1 de la tarde, en la iglesia del sur, en el Salón Le Crillon, 9:30, 12 del día. Llega unos minutos antes porque estamos ahí también teniendo un pequeño tiempo de oración. Véngase, congréguese, estamos alabando al Señor todos juntos nuevamente y son momentos tan preciosos. Así es que vamos a compartir este tiempo para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga a su familia. El Señor está con ustedes. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesús.